¿Sabías que tu cerebro puede empezar a dañarse hasta 20 años antes de que aparezcan los primeros síntomas de Alzheimer, sin que tú sientas absolutamente nada? Cada día, millones de personas mayores de 60 años se despiertan pensando que solo están un poco más olvidadizas por la edad, cuando en realidad su cerebro ya está acumulando toxinas silenciosas que adelantan la pérdida de memoria, la confusión y la dependencia de los demás. Y lo más impactante, mientras esto ocurre, muchas empiezan la mañana con hábitos que aceleran el deterioro, cuando podrían estar tomando una bebida sencilla, natural, que ya ha llamado la atención de neurólogos de todo el mundo y que podrías preparar hoy mismo en tu cocina. Muchos creen que el Alzheimer es una consecuencia inevitable del envejecimiento, como si fuera un destino del que nadie pudiera escapar. Sin embargo, la ciencia ya demostró que eso no es totalmente cierto. Hoy sabemos que existen formas naturales, accesibles y muy poderosas de proteger el cerebro, de fortalecer la memoria y de retrasar, en muchos casos, la progresión del Alzheimer. Y una de esas estrategias es un té casero de la mañana que ayuda a despejar la mente, mejora la memoria y ralentiza el deterioro cognitivo, según recientes hallazgos de neurólogos y estudios en el área de la salud cerebral. En este video vas a descubrir cuál es ese té, cómo actúa en tu cerebro, por qué puede marcar una diferencia real en tu calidad de vida y, lo más importante, cómo prepararlo correctamente, cuándo tomarlo y qué cosas debes evitar para que de verdad funcione. Yo soy el Dr. Ricardo Álvarez, médico especialista en salud de las personas mayores, con más de 25 años de experiencia en geriatría y medicina integrativa. Mi misión es explicarte, de forma sencilla y directa, lo que la ciencia ya sabe sobre prevención y bienestar cerebral, para que tú puedas tomar decisiones conscientes sobre tu salud. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. De verdad me interesa saber hasta dónde está llegando este mensaje, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar no solo la forma en que cuidas tu cerebro, sino también la manera en que vives tus próximos años. Prepárate, porque a partir de ahora vas a mirar tus mañanas de otra manera. Después de los 60 años, el cerebro atraviesa transformaciones profundas. El volumen cerebral empieza a disminuir poco a poco, las conexiones entre neuronas se vuelven menos eficientes y la velocidad con la que procesamos la información se hace más lenta. Esto, hasta cierto punto, es parte natural del envejecimiento. Sin embargo, cuando este proceso se acelera más de lo esperado, entramos en un terreno peligroso, el llamado deterioro cognitivo leve, que en muchos casos es la antesala del Alzheimer. Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente más de 55 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de demencia, y cada 3 segundos se diagnostica un nuevo caso. Cada 3 segundos, una familia se enfrenta a un diagnóstico que cambiará su vida. Y lo más inquietante es que muchos de esos casos podrían haberse retrasado o incluso evitado con simples cambios de hábitos cotidianos. La enfermedad de Alzheimer no aparece de un día para otro. Es silenciosa, insidiosa. Comienza con pequeños olvidos, una cita que no se recuerda, una palabra que se queda en la punta de la lengua, una conversación que se repite sin notar que ya se tuvo. Después viene la confusión mental, la dificultad para realizar tareas que antes eran sencillas, y con el tiempo, la pérdida progresiva de la autonomía. Es devastador, tanto para quien la padece como para su familia, que ve cómo, poco a poco, esa persona que ama empieza a alejarse de sí misma. Pero aquí vienen las buenas noticias. El cerebro tiene una capacidad sorprendente de regenerarse, adaptarse y protegerse, siempre y cuando reciba los nutrientes adecuados y se le proporcione un estilo de vida que lo favorezca. No se trata de prometer curas milagrosas, sino de mostrarte que hay herramientas reales, basadas en ciencia, que pueden ayudarte a cuidar tu mente. Una de esas herramientas es un té matutino, elaborado con ingredientes naturales y accesibles, que pueden ayudar a proteger tu cerebro, mejorar tu función cognitiva e incluso ralentizar la progresión del Alzheimer. No es magia, es ciencia aplicada de forma sencilla en tu día a día. Antes de hablar del té, es fundamental que aprendas a reconocer las señales de alerta, porque el Alzheimer, en la mayoría de los casos, empieza de forma muy sutil. Muchas personas mayores y sus familias confunden los primeros síntomas con cosas de la edad o demasiado cansancio, y ahí está precisamente el peligro. Los primeros signos pueden pasar desapercibidos durante años. Uno de los síntomas iniciales más frecuentes es la dificultad para retener información nueva. Por ejemplo, la persona escucha algo por la mañana y al final de la tarde ya no lo recuerda. Luego aparecen otros cambios, alteraciones en el estado de ánimo, irritabilidad sin motivo aparente, desánimo casi constante o confusión frente a situaciones que antes eran simples. Otra señal muy importante es la repetición. La persona cuenta la misma historia varias veces en un corto periodo, hace las mismas preguntas repetidamente porque no recuerda que ya las hizo. También se vuelve común que haya dificultad para realizar tareas que antes eran automáticas, como preparar una receta conocida de toda la vida, pagar una factura, manejar el dinero o seguir instrucciones sencillas. Poco a poco, la desorganización mental aumenta.
Los objetos aparecen en lugares inadecuados, se olvidan citas médicas, compromisos y, más tarde, los nombres de personas cercanas empiezan a desvanecerse de la memoria. Con el tiempo, estos pequeños descuidos comienzan a afectar la vida diaria y la autonomía. Es muy doloroso ver cómo alguien a quien amamos deja de ser el mismo, como su identidad parece diluirse. Pero cuando reconocemos estas señales a tiempo y actuamos de forma temprana, sigue habiendo margen para recuperar funciones, frenar el deterioro y preservar la calidad de vida. No esperes a que el daño sea irreversible. Los neurólogos son claros, un diagnóstico precoz marca la diferencia. Cuanto antes se inicien medidas de protección y estimulación cerebral, mayor será la probabilidad de preservar la memoria, la identidad y la independencia, y es justamente en ese punto donde entra la estrategia que te voy a enseñar en este video, una forma natural de activar áreas fundamentales del cerebro, apoyar la limpieza de toxinas y proteger las neuronas del desgaste prematuro. Vas a ver cómo un hábito sencillo, incorporado a tu mañana, puede transformar tu claridad mental y fortalecer tu memoria con el paso de las semanas. Cuando hablamos de limpiar el cerebro, a muchas personas les suena extraño, casi como una exageración. Pero en realidad es una expresión que muchos neurólogos utilizan para explicar un proceso real y fundamental, la eliminación de toxinas que se acumulan en las células cerebrales con el tiempo. A lo largo del día, tu cerebro trabaja sin descanso, procesa información, toma decisiones, gestiona emociones, coordina movimientos. Y en medio de todo este esfuerzo, también produce desechos metabólicos, entre ellos proteínas tóxicas, como las placas beta-amiloides, que están directamente relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. El problema es que, con el envejecimiento, los mecanismos naturales de limpieza del cerebro empiezan a fallar. Investigaciones de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, identificaron un sistema llamado sistema linfático, que funciona como una especie de red de drenaje del cerebro. Este sistema se activa principalmente durante el sueño profundo, limpiando el tejido cerebral y eliminando toxinas acumuladas. Pero para que este proceso funcione bien, el cuerpo necesita estar en equilibrio, con buena calidad de sueño, buena circulación y nutrientes adecuados. Y aquí es donde los hábitos matutinos influyen directamente. Estudios recientes han mostrado que ciertos compuestos naturales, como antioxidantes, polifenoles y sustancias antiinflamatorias presentes en plantas medicinales, ayudan a estimular esta limpieza neurológica, mejoran el flujo sanguíneo hacia el cerebro y protegen las neuronas del daño oxidativo. No se trata de una cura milagrosa, sino de un impulso preventivo diario, como si fuera el equivalente a cepillarte los dientes cada mañana, solo que en este caso, para tu cerebro, cuando estos nutrientes se consumen a primera hora del día, activan mecanismos de protección celular y favorecen la regeneración de conexiones neuronales, aumentando la atención, la concentración y la capacidad de memoria. Y eso es exactamente lo que busca lograr este té casero. Está formulado con ingredientes que nutren las células cerebrales, reducen la inflamación y ayudan a frenar los procesos degenerativos que se asocian al Alzheimer y otras demencias. Antes de enseñarte la receta, necesito mostrarte a los enemigos ocultos de tu cerebro por la mañana. Muchísimas personas creen que empiezan el día de forma saludable, pero sin darse cuenta están alimentando exactamente aquello que más perjudica al cerebro: inflamación, oxidación y desnutrición neuronal. Y casi siempre todo comienza en las primeras horas del día. Hablemos ahora de 3 grandes villanos matutinos que dañan el cerebro al despertar y que necesitas corregir con urgencia. El primero es el azúcar refinado temprano por la mañana. El desayuno típico de muchas personas incluye pan blanco, galletas dulces, bollería, cereales azucarados o jugos industrializados. El resultado es un pico muy alto de glucosa en sangre, seguido de una caída brusca. Este ciclo de subidas y bajadas favorece la inflamación en el cerebro, afecta la memoria y disminuye la capacidad de concentración. El exceso de azúcar se ha relacionado directamente con un mayor riesgo de demencia, como demuestran diversos estudios realizados en la Universidad de Harvard. El segundo enemigo es el exceso de café con el estómago vacío. El café, en cantidades moderadas, puede tener sus beneficios, pero tomarlo en ayunas y en grandes cantidades provoca un aumento repentino de cortisol, la hormona del estrés. Esto coloca al cerebro en un estado de alerta innecesario, perjudicando el equilibrio emocional y la función cognitiva fina. Además, un consumo elevado de cafeína, sobre todo en personas sensibles, interfiere con la calidad del sueño, afectando precisamente al sistema linfático, el que se encarga de limpiar el cerebro durante la noche. El tercer villano es la falta de hidratación al levantarse. Después de varias horas de sueño, tu cerebro se despierta deshidratado. Incluso una deshidratación leve reduce el flujo de oxígeno y de nutrientes hacia las células cerebrales, afectando el razonamiento, facilitando la confusión mental y aumentando la sensación de cansancio. Empezar el día sin un vaso de agua es como intentar encender un coche sin gasolina. Estos 3 hábitos, repetidos día tras día,
pueden acelerar el envejecimiento cerebral y abrir camino a enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Pero hay una forma sencilla, natural y segura de empezar a revertir este escenario: sustituir estos villanos matutinos por un té terapéutico que nutra, hidrate y proteja el cerebro desde la primera taza del día. Para entender por qué este té funciona, necesitamos hablar de cómo actúan los tés medicinales en el cerebro y por qué la ciencia actual los mira con tanta atención. Durante siglos, distintas culturas de todo el mundo han utilizado infusiones de plantas como herramienta de curación, prevención y fortalecimiento del cuerpo y la mente. Hoy, muchos de esos usos tradicionales han sido confirmados por estudios científicos serios. Investigaciones publicadas en revistas especializadas en enfermedad de Alzheimer muestran que ciertos compuestos presentes en plantas como el romero, la cúrcuma y el ginkgo biloba tienen efectos directos sobre el cerebro, ayudan a proteger las neuronas, mejoran la memoria, reducen la inflamación cerebral y combaten el daño causado por los radicales libres. Estos compuestos naturales, entre ellos polifenoles y flavonoides, actúan como antioxidantes potentes, neutralizando sustancias que envejecen las células cerebrales y fortaleciendo las conexiones neuronales. Esto es esencial para mantener un pensamiento claro, una memoria activa y una mente más resistente al paso del tiempo. Lo más interesante es que, cuando estos ingredientes se consumen a primera hora de la mañana, entran en circulación más rápidamente y refuerzan de forma más eficiente los mecanismos de limpieza y protección del cerebro. No estamos hablando de los tés comunes que se compran sin cuidado en el supermercado, sino de mezclas específicas, estudiadas por neurólogos y científicos, que muestran efectos terapéuticos reales cuando se usan con regularidad. Y ahora que ya comprendes el poder de estas plantas en tu cerebro, ha llegado el momento que estabas esperando. Voy a revelarte la receta del té matutino que ayuda a limpiar el cerebro y a retrasar los síntomas del Alzheimer, y que ha despertado el interés de especialistas en conferencias internacionales sobre salud cognitiva. Este té combina ingredientes con propiedades neuroprotectoras, antiinflamatorias y antioxidantes. Exactamente lo que tu cerebro necesita a primera hora del día para mantenerse más activo, limpio y protegido. Toma nota mental de los ingredientes y, si lo necesitas, después vuelve a escuchar esta parte para anotarlos con calma. Vas a necesitar una cucharadita de romero seco o una ramita de romero fresco. El romero es conocido por mejorar la circulación cerebral y estimular la memoria de corto plazo. Estudios han demostrado que el aroma y los compuestos del romero aumentan la actividad eléctrica en áreas del cerebro relacionadas con el razonamiento y la concentración. También vas a usar una cucharadita de cúrcuma en polvo o un pequeño trozo de cúrcuma fresca. La cúrcuma contiene curcumina, una sustancia con potente efecto antiinflamatorio, capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y reducir la formación de placas beta-amiloides asociadas a la enfermedad de Alzheimer. Añadirás además 3 rodajas finas de jengibre fresco. El jengibre mejora la circulación, disminuye la inflamación y combate el estrés oxidativo, uno de los grandes responsables del envejecimiento cerebral prematuro. Para potenciar aún más el efecto de la cúrcuma, agregarás una pizca de pimienta negra. La piperina de la pimienta puede aumentar la absorción de curcumina hasta en un 2000%, haciendo que el té sea mucho más eficaz. Por último, necesitarás 250 mililitros de agua caliente, pero no hirviendo. Esto es muy importante. El agua debe estar caliente, agradable al tacto, pero sin llegar al punto de ebullición, para preservar los compuestos activos de las hierbas y raíces. El modo de preparación es sencillo. Calienta el agua hasta que esté bien caliente, pero antes de que rompa a hervir. Apaga el fuego. Añade el romero, la cúrcuma, el jengibre y la pizca de pimienta negra. Tapa la taza o recipiente y deja reposar alrededor de 10 minutos, para que los principios activos se liberen en el agua. Luego cuela y bebe en ayunas, preferiblemente entre las 6 y las 8 de la mañana. Es muy importante que no añadas azúcar. El azúcar refinado provoca inflamación cerebral y va en contra de los efectos protectores del té. Si lo consideras indispensable al principio, puedes usar unas pocas gotas de miel natural de vez en cuando, pero lo ideal es que, con el tiempo, te acostumbres al sabor natural de las hierbas. Si quieres un toque más suave y refrescante, puedes añadir unas gotas de limón al final. Este té se puede consumir todos los días. El secreto no está en tomarlo una vez, sino en la regularidad. Sus efectos son acumulativos. Cuanto más constante seas, mayor será la protección a largo plazo. Y como veremos ahora, el modo y el momento de consumo marcan una gran diferencia en cómo este té actúa en tu cerebro. Para que este té matutino cumpla de verdad su función protectora, no basta con tomarlo de vez en cuando como si fuera un remedio que se usa solo cuando uno se acuerda. El momento, la forma y la constancia son cruciales. Lo ideal es tomarlo en ayunas, entre las 6 y las 8 de la mañana. En este horario, el cuerpo está más receptivo y el cerebro más sensible a los estímulos nutricionales, lo que favorece la absorción de curcumina, polifenoles, flavonoides y otros compuestos presentes en el romero, la cúrcuma y el jengibre. Bébelo despacio, con calma, prestando atención al acto de cuidarte.
Transforma ese momento en un pequeño ritual de autocuidado y respeto por tu cerebro. Evita comer inmediatamente después de tomarlo. Espera al menos 15 minutos para que el té pueda actuar sin interferencias, ayudando a despejar la mente y a estimular el sistema nervioso de forma suave y natural. Recuerda también la importancia de la temperatura. El agua debe estar caliente, pero no hirviendo, justamente para no destruir los principios activos de las plantas, que son delicados y pueden perderse con el calor excesivo. No necesitas grandes cantidades. Una taza al día es suficiente, siempre y cuando la consumas con constancia. Es fundamental entender que los resultados no aparecerán de un día para otro. No esperes que una sola taza te devuelva la memoria perdida. Sin embargo, con el uso diario y disciplinado, muchas personas refieren, a lo largo de las semanas, mejoras en la claridad mental, la capacidad de concentración, la agilidad para pensar y la memoria reciente. Y aquí quiero hacer una advertencia muy seria: este té no sustituye en ningún caso el tratamiento médico. No reemplaza medicamentos ni evaluaciones neurológicas. Actúa como un aliado natural, seguro, accesible y eficaz dentro de un conjunto de hábitos saludables que protegen tu cerebro. Si ya tienes diagnóstico de deterioro cognitivo o Alzheimer, o si tomas medicación, siempre consulta con tu médico antes de incorporar cualquier cambio. Para mostrarte cómo una práctica tan sencilla puede impactar en la vida real, quiero contarte la historia de Joana, una mujer de 68 años que decidió cambiar sus hábitos y terminó sorprendiendo incluso a su propio médico. Joana tiene 68 años y vive en Sevilla. Hace aproximadamente 2 años empezó a notar que algo no estaba bien. Olvidaba citas simples, confundía horarios, se trababa al hablar con sus nietos y, en una ocasión, llegó a equivocarse con la fecha del cumpleaños de su propio hijo. Pequeños incidentes que, vistos uno a uno, podían parecer insignificantes, pero que en conjunto encendieron las alarmas de la familia. Preocupados, decidieron consultar con un médico. Tras una evaluación, Joana fue diagnosticada con deterioro cognitivo leve en una fase inicial. El especialista fue muy claro: si no se tomaban medidas, ese cuadro podía agravarse y avanzar hacia una demencia. Le dijo algo que la marcó profundamente: el cambio tiene que empezar hoy, cada día, no mañana. Joana decidió tomarse en serio esa advertencia. Comenzó por mejorar su alimentación, redujo los azúcares, los alimentos procesados y las harinas refinadas. Empezó a caminar todos los días por la mañana, aunque fueran solo 20 o 30 minutos. Y, con disciplina, incorporó a su rutina el té de romero, cúrcuma y jengibre, que tomaba en ayunas todas las mañanas, siguiendo las recomendaciones. Al principio lo veía como una obligación más en medio de tantas adaptaciones, pero poco a poco fue notando cambios. Comenzó a recordar fechas importantes sin necesidad de anotarlas en todas partes. Hablaba con mayor fluidez, con más claridad y seguridad. Se sentía más presente en las conversaciones, más atenta, más dueña de sí misma. Según sus propias palabras, era como si una niebla espesa que cubría su mente empezara a desvanecerse. Su familia también percibió el cambio. Sus nietos, que antes notaban que la abuela se distraía con facilidad, empezaron a pedirle que les contara historias de cuando ella era joven. Su hijo, emocionado, llegó a decirle: «Mamá, siento que he vuelto a encontrar a la madre que conocía». Por supuesto, el té no fue la única razón de su mejoría, pero sí fue una pieza importante dentro de un conjunto de cuidados diarios. El caso de Joana no es aislado. Representa a muchas personas que, al tomar conciencia y modificar sus hábitos, logran resultados reales. El té que ella eligió no curó mágicamente ninguna enfermedad, pero sí le dio a su cerebro los nutrientes correctos, en el momento adecuado, contribuyendo a recuperar funciones que estaban empezando a deteriorarse. Ahora bien, es igualmente importante entender que hay errores que muchas personas cometen y que pueden anular por completo los beneficios de este té, incluso cuando usan buenos ingredientes. Uno de los fallos más comunes es endulzarlo con azúcar refinado. Como ya te mencioné, el azúcar favorece la inflamación y perjudica la acción antioxidante del té. Si sientes una necesidad enorme de endulzar, utiliza una pequeña cantidad de miel pura de buena calidad, y no todos los días. Lo ideal es entrenar el paladar para aceptar el sabor natural. Otro error es tomar el té acompañado de alimentos muy procesados, como pan blanco, bollería industrial, galletas o cereales azucarados. Estos alimentos generan inflamación en el cuerpo y terminan neutralizando parte de los beneficios de las hierbas. Lo más recomendable es tomar el té solo, preferiblemente en ayunas, y dejar pasar unos minutos antes de comer algo ligero y saludable. También se equivocan quienes lo preparan con agua hirviendo. Como dije antes, el exceso de temperatura destruye compuestos activos delicados, reduciendo el efecto terapéutico. La regla es clara: agua caliente, pero sin llegar a hervir. Y, por último, la falta de constancia. Tomar el té durante 3 o 4 días y luego abandonarlo no va a producir cambios significativos. La protección cerebral depende de la regularidad,
De ese cuidado pequeño pero diario, corregir estos detalles puede marcar la diferencia entre un hábito que realmente protege tu cerebro y otro que solo se queda en la intención. Recuerda siempre, este té no es una solución aislada, sino parte de una rutina integral de cuidado de la mente y el cuerpo, y ahora quiero ir un poco más allá del té. Porque quizás te estés preguntando, además de esta bebida, ¿qué más puedo hacer para mantener mi cerebro joven y activo durante muchos años? El té es un excelente primer paso, un gesto concreto que te recuerda cada mañana que estás cuidando de tu mente. Pero la verdadera protección cerebral se construye con una suma de hábitos que se repiten día tras día. Dormir bien, por ejemplo, es fundamental. El sueño profundo es el momento en el que el cerebro más se limpia y se repara. Mantenerse físicamente activo mejora la circulación, aumenta el flujo sanguíneo al cerebro y estimula la formación de nuevas conexiones neuronales. Controlar el estrés es otro pilar. El estrés crónico libera hormonas que, con el tiempo, dañan estructuras cerebrales importantes para la memoria, como el hipocampo. Llevar una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, grasas saludables como el aceite de oliva y pescados ricos en omega 3, también favorece la salud cerebral. Evitar el sedentarismo, reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, embutidos, frituras y azúcares, y dar preferencia a alimentos naturales puede marcar un gran cambio. No te olvides tampoco de ejercitar tu mente. Leer, aprender cosas nuevas, conversar, jugar juegos de razonamiento, hacer crucigramas o sudokus, practicar música o manualidades, todo eso estimula el cerebro. Del mismo modo,